Estimadas y estimados, tengan muy buen día. Los invito a participar este viernes 19 y lunes 22 de abril en nuestro curso virtual sobre nuevas tendencias en las fiscalizaciones tributarias en el 2024. En este curso virtual, que es sumamente importante para todos los contribuyentes, vamos a abordar los siguientes temas de muchísimo interés. En este vamos a desarrollar temáticas vinculadas en inicio a tener en consideración todos aquellos tips que tiene que tener el contribuyente de cara a la atención en un proceso de fiscalización tributaria o en algún proceso inductivo que inicie la administración tributaria, teniendo en cuenta inclusive que muchos contribuyentes ya han iniciado su cumplimiento tributario de cara al sistema integrado de registros electrónicos. Como por ejemplo, ¿no? Cómo el contribuyente debe de leer aquella notificación de requerimiento de información que tenga el contribuyente y cómo es que debe atenderla de cara a evitar cualquier tipo de contingencia, teniendo en cuenta que el primer requerimiento de información es el inicio de un proceso de fiscalización. Sobre todo y teniendo en cuenta que el contribuyente podría o no tener alguna contingencia de cara a algunos libros o registros electrónicos y a la determinación, por ejemplo, del impuesto a la renta anual de cara al proceso de fiscalización. Eso es lo primero, es decir, cuáles son las recomendaciones de cara al inicio de una fiscalización y cuáles son sus consideraciones como tal que debe tener todo contribuyente. Pero ese es el punto de inicio de nuestro curso virtual. ¿Por qué? Porque luego vamos a comenzar a detallar de forma práctica y también analítica cuáles son aquellos tips o aquellos puntos que están siendo fiscalizados de manera recurrente, ¿no? Por parte de la administración tributaria en el impuesto a la renta. Como por ejemplo, aquellos reparos vinculados a los gastos no deducibles, ya sea porque sean considerados no causales, no fehacientes o porque no están cumpliendo con algunos requisitos establecidos por la ley del impuesto a la renta, como por ejemplo los medios de pagos. Y no solo ello, sino algunos otros reparos que está incluyendo la administración tributaria, abocado a los inventarios, abocado al activo fijo, abocado al personal, entre otras partidas contables importantes que están siendo materia de observación por parte de la administración tributaria. Y no deberíamos dejar tampoco eh, de pensar y de analizar que hay un tópico importante que también está siendo revisado por la administración tributaria. ¿Y cuáles son las pérdidas y los créditos que está utilizando el contribuyente declara su declaración de impuestos? Ese es por el lado del impuesto a la renta, mientras que por el lado del IGB también hay tópicos sumamente importantes que no deben de perder de vista, que vamos a analizarlos y que vamos a revisarlos en nuestro curso virtual, abocado al cómo estoy yo reconociendo mi débito fiscal, mi crédito fiscal, y si es que tengo que tener alguna consideración hoy que ya hice la presentación para algunos contribuyentes, este primer grupo de contribuyentes de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿qué consideraciones debo de tener yo para un efectivo reintegro del crédito fiscal si es que este me aplica o no me aplica? Y no solo ello, Ángel, porque como bien les indiqué, el IGB hoy en día se está viendo cuestionado en su esencia con la utilización del SIL. ¿Por qué? Porque el sistema integrado de registros electrónicos está abriendo muchas puertas, ¿no? A observaciones de la administración tributaria y lo vamos a atender también para evitar cualquier eventual fiscalización de cara a la presentación de estos tipos de libros o registros electrónicos. Asimismo, es importante indicar que uno de los tópicos que vamos a conversar está relacionado a los libros y registros electrónicos. ¿Por qué, Ángel? A ver, la información tributaria tiene que ser homogénea. Aquella información que tú declaraste, que presentaste en tu declaración jurada anual como determinación del impuesto a la renta, tiene que ser la misma información que tú has presentado en tus libros y registros electrónicos. Es decir, la utilidad de de tus libros y registros electrónicos tiene que ser la misma que hayas tú determinado para efectos de tu declaración jurada anual.
¿Estamos? Entonces vamos a verificar y vamos a revisar conjuntamente en este curso todas estas pautas para ver qué consideraciones debes de tener tú en cuenta para evitar cualquier tipo de contingencia. ¿Sí? Y no olvidemos que también como temática de nuestro curso vamos a conversar del ITAN hoy, que muchos contribuyentes están haciendo la presentación de su ITAN. Entonces pueden aprovechar justamente este curso para poder hacer un checklist correcto y hacer una correcta presentación. Finalmente, finalmente, hay un tema sumamente importante y sumamente valioso para ustedes, que es el desarrollo, ¿no? De cuáles son las herramientas de control interno tributario que tiene que tener toda compañía para verificar un correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el checklist que debe de tener en cuenta mi equipo contable, tributario y el área de control interno para hacer verificaciones si es que realmente se están cumpliendo o no las condiciones que establece la norma? Y no solo ello, si es que estamos de alguna otra manera presentando a tiempo los impuestos, presentando adecuadamente los impuestos y presentándolas con las condiciones y exigencias que establece la norma. ¿Sí? Esto le va a permitir ciertamente a los contribuyentes, a los gestores fiscales, evitar cualquier tipo de problema de cara, no solo a alguna contingencia, alguna multa, alguna infracción, sino también a evitar fiscalizaciones de la administración tributaria. Todos estos temas los vamos a conversar a detalle y me voy a agradecer muchísimo la interacción por parte de los participantes, porque vamos a tocar temas muy importantes, álgidos para muchos de ustedes, y vamos a tener esto muy en cuenta por las tendencias y lo duro que está haciendo las fiscalizaciones de cara a la administración tributaria, ¿sí? Y que la administración tributaria hoy en día está fiscalizando con tiempos muy cortos en un primer, segundo, tercer requerimiento, ya está cerrando el proceso de fiscalización. Entonces, o si el contribuyente está realmente preparado, tiene sus files de defensa, tiene sus carpetas de soporte de información de las operaciones que tenga, ya sea locales, internacionales o quizás con sus vinculadas, con sus relacionadas, y todas estas tienen que tener un correcto soporte. ¿Para qué? Evitar contingencias con el impuesto a la renta, evitar contingencias con el impuesto general a las ventas, evitar contingencias con el ITAN, evitar contingencias con el impuesto a la renta no domiciliado, EGB no domiciliado, evitar contingencias de una multa por registros o libros electrónicos que esté llevando la compañía. Entonces, vamos a poder conversar largo y tendido. Por eso es que los invito a participar de este curso que va a ser fundamental para ustedes, ¿no? En el que vamos a interactuar, ya sea de manera teórica y práctica, pudiendo conversar de este tipo de temáticas. Entonces, los invito a poder participar. No dejen de participar, por favor, y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.